Buenas noches a todos, bienvenidos al episodio número 12. Bienvenidos a Frecuencia Cero Podcast. Buenas noches, mi gente. Bueno, bienvenidos acá a Frecuencia Cero. Como siempre les digo, hoy esperamos que surjan bastantes preguntas. Esperamos tener algunas respuestas, si es posible todas las respuestas. Y bueno, bienvenidos a Frecuencia. ¿Alguna historia, hermano, que vamos a hablar hoy? Así es, hay dos historias interesantes el día de hoy. Okay. Vamos a hablar, se podría... No tengo el nombre técnico, pero se podría decir que es como la alucinación antes de la muerte, por decirlo de alguna manera. Mira, voy a empezar yo, mi historia un poco breve. No sé si te acuerdas cuando hablamos, no recuerdo ahorita cuál es el episodio, pero sí recuerdo la historia, que mi prima ve como unas esferas o algo así, y una semana después murió mi abuela, después murió mi papá y después murió mi tío. Ajá, que era como un aro de luz, ¿no? Ajá, Algo así un aro me de luz. habías dicho. Correcto. Bueno, esto es la historia de mi prima, pero nos vamos a ir mucho más atrás. Nos vamos a ir más o menos como cuando yo tenía 13 años, que fue a la edad más o menos que se murió a la edad que yo tenía que se murió mi tío. Okay. Mi prima me cuenta que cuando hemos estado hablando, como te había comentado, nosotros llevamos a mi tío que sí para Maracay, con el doctor José Gregorio Hernández, con estas personas que hacen las curaciones, las operaciones espirituales y todo eso. Entonces a él le mandaron que su cuarto tenía que estar todo de blanco. Entonces nosotros, bueno, mi tía, pues yo estaba muy chiquito, pero sí recuerdo haber visto el cuarto todo de blanco, o sea, con sábanas blancas por todos lados, porque se decía que en las noches bajaba del doctor José Gregorio Hernández y operaba a mi tío, pero en la casa, o sea, no era que venía, no, sino en la casa como que bajaba el espíritu y hacía su trabajo. Bueno, no hizo tan buen trabajo porque mi tío se murió. Vale contar. Pero la cuestión es que mi prima me comenta que mi tío ve como una especie de un lobo en una de esas noches. Un lobo blanco. Okay. Un lobo blanco con gris. Y ella se acuerda porque ella me dice: Ángel, yo también ese mismo día vi un lobo blanco con gris. En sus sueños, en su... No. Lo vio tipo físico. Lo Okay. vieron en su cuarto. Okay. Porque mi tío como que le comentó: mira, negra, que estoy viendo un lobo. Y mi tío se sentía como que muy preocupado porque un animal dentro del cuarto. Y mi prima lo ve también y mi prima se asusta. Pero mi prima no le dice a mi tía, no le dice a más nadie. Eso quedó entre ellos dos hasta ahorita que ella me cuenta. Y mi prima me dice: Ángel, yo vi ese lobo y no te voy a decir que era un lobo normal, era un lobo grande, una cosa inmensa. Y unas semanas después, yo sueño con el lobo como si se estuviese llevando a mi papá. Y ahí mi papá se muere. Yo recuerdo ese día porque ese día nosotros estábamos llegando del colegio y bueno, mi tío tenía cáncer del linfoma. Tenía cáncer de los ganglios. Okay. Tenía unas pelotas así gigantes. Y recuerdo muy bien ese día porque yo tuve que agarrar a mi primo porque mi tío estaba vomitando, la garganta estaba vomitando. Y ese día fue que sí. O sea, y ni siquiera para decir, hermano, que pudo haber sido una alucinación porque lo vieron los dos, perdón. Los dos. O sea, acuérdate que también como mi prima ve cosas, claro, posiblemente compartieron eso, porque a lo mejor ella no hubiese estado en la habitación y hubiese quedado como una anécdota de esa alucinación de mi tío antes de morir. Claro, bueno, es que de por sí, una de las cosas que a mí me parece bien interesante es esa, o sea, las cosas que puede llegar a ver la gente en ese momento. Algo que recuerdo ahorita que estoy, o sea, me estoy yendo hacia allá, ¿sí? Porque es que marico, lo estoy viviendo mucho, o sea, lo estoy viviendo ahorita, es que yo recuerdo haber tenido a mi prima, yo agarrado una ventana, y sí recuerdo que mi tío estaba llamando como a su mamá.
Ya había fallecido su mamá. Sí, su mamá había fallecido. Y él en ese que estaba vomitando y todo eso, como que él, más o menos recuerdo que él estaba llamando a su mamá. No, mi prima como estaba en shock no recuerda muy bien ese día, pero sí recuerdo algo así. No recuerdo el nombre de la señora, pero sí como que mamá, ¿qué es? Y hasta ahí ese día. Qué bravo, hermano. Bueno, yo tengo una historia, no tengo una historia yo, tengo una historia de uno de nuestros seguidores, Ok. que la voy a leer. Sí, de Roger, ¿no? Exactamente, Roger. de Roger. Nos has escrito 2 veces. Gracias, Roger, por escribirnos. Muchas gracias, hermano. Sí. De verdad que sí. Esperamos tener más historias de parte tuya, porque de verdad que para eso abrimos este canal, para compartir entre todos nosotros y nuestra comunidad. Eso es lo que esperamos. Pero bueno, hermano, voy a contar la historia. Dice así. Mi tía me contó que días antes de mi abuela fallecer, ya que ella estaba enferma, la llevaron al hospital y estuvo 2 días ahí, los peores días de su vida. Estando en ese hospital, dice ella que vio al espíritu de la muerte. Mi abuela ya no hablaba, pero estando ahí gritaba. Lloraba porque lo veía. Le decía a mi tía que estaba allí, que estaba cerca de las personas. Le decía que se fuera. Y a mi abuela se la llevaron del hospital, aún en contra de los médicos. Pero mi abuela realmente ahí estaba sufriendo. Murió tranquila en su casa y en su cama. Hermano, a mí me tocó bastante esta historia. Es corta, pero oye, tú te imaginas que tú estés en un hospital y que de repente empieces a ver el espíritu de la muerte. Y no solo eso, yo he tenido, por ejemplo, muchos familiares que han visto, por ejemplo, a sus familiares que ya fallecieron, a amistades que han fallecido. Algo interesante es que normalmente ven gente que ya ha fallecido. Claro. Yo le pedí a mi prima, que es médico, gracias Jessica, excelente médico, por cierto, se los recomiendo. Yo le pedí a mi prima. ¿Excelente médico o matasanto? Bueno, una cosa y otra, pero bueno, ahí va más o menos. Yo le pedí a ella que me explicara el porqué, o mejor dicho, le dije acerca de qué iba a hablar en este día o de este tema. Y le dije que si existía alguna explicación científica para este fenómeno. Que la gente no solamente, o sea, porque si es una alucinación, pudiera ver a cualquier persona que esté viva. Claro. O a cualquier persona de su pasado que aún esté viva. Pero la realidad es que la mayoría de las personas ven gente que ya ha fallecido. ¿Me entiendes? Mi prima, bueno, si quieres lo dejamos con el audio, hermano. Porque ahorita que me estás diciendo eso, disculpa que te ataje. Ya. Estoy recordando ahorita, o sea, recuerdo de que esto que estás hablando de personas que ven, o sea, antes de fallecer, que ven familiares ya fallecidos. Okay. Mi abuela, antes de morir, ella vio por decirlo, bueno, a su última hermana, la que murió antes de ella. Okay. Y mi prima, porque todo esto, como te digo, le doy gracias a mi prima y le doy gracias a todas las personas porque nos hemos sentado a hablar horas para poder sacar las historias. Es que mi prima me dice, y ella decía, hermana Irma, ven pronto, que no sé qué broma. Porque como que estaba ahí y no se acercaba. Era un tema de que mi prima me dijo, Ángel, ella veía a su hermana. Y yo me quedé como que mierda. O sea, yo realmente, ya ahorita grande, me siento súper triste y súper mal porque yo esos momentos no los quise vivir. Un poco egoísta de mi parte porque mi abuela tuvo Alzheimer. Okay. Y la última vez que yo la vi a ella me confundió con mi papá y con otro primo. Okay. Y yo no soporté eso. Yo dije, mira, ¿sabes qué? Yo no vuelvo a ir cuando mi abuela y hasta que se murió. Y con todo eso, no la vi en la urna. No me gusta ver muertos. O sea, realmente no me gusta ver muertos. Porque me gusta recordarlos. ¿Cómo fueron? La última vez que los vi felices, alegres, echando vaina. Eso, así como me gusta recordar a las personas. Y quisiera que me recordaran también a mí así, si en algún momento llegase a fallecer.
o cuando fallezca, mejor dicho, todos vamos para el mismo hueco. Es así, man. Pero eso sí, mi abuela llamaba a su hermana, porque la veía. Lo interesante de esto es que mi prima me dice que no tiene ningún, o sea, científicamente no tiene una explicación. Y es lo que te decía, si quieres, bueno, le ponemos el audio que es lo menos. Muchos atribuyen a que es tu mismo sistema, o sea, tu mismo cerebro evocando a aquellas personas, pues, pero realmente científicamente no hay una explicación para eso. Pero sí, muchos pacientes empiezan a ver, mi abuela también creo que vio a mi tía Cándida, creo que vio a mi abuela, a mi tía Cándida, pero muchos pacientes empiezan a ver gente que ya está muerta y hay pacientes que te dicen cuando están, o sea, por ejemplo, pacientes que entraron en paro y tú les das RCP y salen del paro y vuelven en sí, y cuando están conscientes te comentan que cuando estaban ahí vieron a alguien que lo llamaba, que era generalmente algún familiar que lo llamaba hacia una luz. Eso es algo muy común. Bueno, hermano, ahí está el audio. Pudiste escuchar de un médico lo que ella opina acerca de esto. Una de las cosas que yo hablaba con ella era que, o mejor dicho, que ella me decía a mí, era que quizás la gente o el cerebro en ese momento lo que necesita es sentirse bien. Claro. Y obviamente busca a las personas con las que pudiera llegar a sentirse bien. Yo personalmente lo veo algo más como de saldar deuda. Ok. Puede ser, quizás, incluso he conocido gente en el momento de fallecer ven gente con la que ya no se hablaban, por ejemplo. Ok. Pero los ven allí, ¿me entiendes? Y me imagino que es algún tipo de saldar deuda, el cerebro intentando recordar momentos que fueron... Pero más que el cerebro recordar momentos, ¿no crees que justo en esos instantes que ya, o sea, ya te vas a ir hacia el otro lado? Primero porque recordemos de que también hay relatos de personas que han regresado de la muerte por 2, 3 segundos, 3 minutos. Claro. Pues sí, hay unos de unos minutos, pero que ven el túnel y ven personas. Okay. Entonces eso es más o menos lo que puede, o sea, por eso yo no lo, o sea, yo por lo menos no lo veo desde el punto de vista de que el cerebro esté fabricando eso, sino que realmente los están viendo como que, bueno, te voy a ayudar a pasar hacia el otro lado. Pudiera ser. O sea, yo lo veo desde ese punto de vista. A mí me resulta bien interesante que hay gente que realmente sabe cuándo va a morir. Sí. No sé, esto quizás se escapa un poco del tema, ¿no? Pero en Venezuela hay un tema con los que son devotos de la Virgen del Carmen, creo que es, si no me equivoco. Ok. Los que son devotos de la Virgen del Carmen, ellos tienen que morir acostados en el piso, boca abajo. Ok. Mi bisabuelo, recuerdo yo, por parte de papá, mi abuelo Félix, que en paz descanse, yo recuerdo que a él lo tuvieron que bajar de su cama. Él llegó un momento que le dijo a mi abuelo, Julio, por favor, ponme en el piso. Mi abuelo agarró, lo puso en el piso, boca abajo, y ahí quedó, hermano. Y él era devoto de la Virgen del Carmen. No sé por qué hacen esto, sería de averiguarlo, voy a averiguarlo, voy a leerlo. Pero ahorita que estamos hablando de ese tema, me resulta eso, oye, curioso. O sea, la gente realmente sabe cuándo va a partir. O sea, tú en ese último momento, tú sabes cuando ya te vas ya. Mira, bueno, es que también va a depender de la situación en la que estés. Porque, por lo menos los enfermos terminales, claro, llegan los momentos, tengo recuerdos de personas que se los llevó ese cangrejo de mierda. Que ellos lo que dicen es claro, también de tanto sufrimiento, porque esa enfermedad es bastante fuerte, que lo hablábamos la otra vez, que lo viven también más los familiares, que llegaban, mira, ¿sabes qué? Yo me quiero, o sea, se quitan todo y ahí se mueren, o sea, justamente ese día, porque ya basta, claro, primero sabemos que se quitan todos los medicamentos que los están manteniendo, pero ya déjame tranquilo y ahí queda. Es que bueno, hermano, yo siento que la muerte o el partir, a mí no me gusta llamar la muerte realmente. El partir tiene sus secretos ocultos, ¿sabes? Mira, a mí me pasó hace años una situación con un amigo, yo no sé si tú lo llegaste a conocer, se llamaba Mauricio, el flaco. Bueno, él estudiaba en el Instituto Alianza.
él era un chico que él sufría de convulsiones. Ok. Él sufría de convulsiones y eso. Normalmente se la pasaba medicado porque sabes que bueno, que la gente que sufre de convulsiones, las pastillas que le dan son bien fuertes y quedan tipo dopados, pues así. Déjate de eso, no. Pero bueno, quedan tipo dopados, así bien, bien fuertes, pues. Este pana, ya yo estando en la universidad, ya de haberme graduado del liceo, pues, me vuelvo a encontrar con él una vez que estaba convulsionando. La historia de él es bien fuerte porque yo recuerdo que cuando él convulsionaba, por ejemplo, ahí en Ciudad Alianza, había gente que lo pateaba, había gente que lo robaba, había... No recuerdo quién es. Bueno, Pero, pasaba sus cosas, pues pasaba sus cosas bien, bien chimbas, pues. Este pana lo encuentro yo y empezamos a hablar. Yo estaba asistiendo a la congregación ya, a la iglesia. Eso. Bueno, hermano, él se unió con nosotros. Se fue otro de la familia. Empezó a salir con nosotros de viaje para los retiros espirituales. Nos íbamos para Chuspa, para La Guaira. No, ese iba para arriba y para abajo con nosotros, hermano, en cualquier momento. A él le daban sus convulsiones, yo no, pero ya uno sabía cómo tratarlo. Recuerdo que nos vamos a un retiro espiritual en Yagua, en una finca que había en Yagua de unos pastores, y llega un pastor de Miranda y justamente el pastor llega y ora por él y le dice: oye, Mauricio, el Señor te va a sanar hoy, y ora por él y broma, y bueno, mano, págata. Él dice: bueno, fui sano. Yo le decía todavía, y fue falta de fe mía decirle: mira, oye, Mauro, tómate las pastillas por si acaso. Y bueno, no, yo no me voy a tomar nada, decía él. Y yo: Mauro, tómate las pastillas. No, yo no me voy a tomar nada. A mí me causa como... O sea, me toca esta historia porque él era bien amigo mío, era mi hermano, bueno. Y una de las cosas que él me decía a mí mucho era que: José, tú eres Pablo y yo soy Eliseo. ¿Tú eres cómo es? Tú eres Pablo y yo soy tu discípulo. Algo así me decía, pues. Y a mí, coño, me tocaba burda eso, mano. Y era un muchacho que, a pesar de que tenía problemas por la misma enfermedad, tenía problemas para aprender, o para predicar. No podía predicar muy bien, muy fluido. Pues no podía cantar muy fluido por su misma situación, pues. Pero le daba, o sea, con todo y eso le daba. Mano, pasamos el retiro, pasan 2, 3 días. Al tercer día recuerdo yo que estaba durmiendo. En ese tiempo los pastores vivían en la casa, en mi casa. Y de repente estamos durmiendo. Yo recuerdo que yo dormía con mi primo y broma. Y nos despiertan a los dos. Muchacho, ¿qué pasó, tío? Mauricio partió. Mauricio murió. Ah, no. Yo me recién levantado. ¿Cómo que Mauricio partió? Sí, Mauricio partió. Perro, mano, nosotros nos vamos a donde su familia. Él vivía con su hermana. Okay. Nos vamos a donde su hermana, muy amiga de nosotros también. Y, mano, cuando vemos así, bro, oye, se fue, bro. Yo pensaba que nos iba a decir hasta el mal que nos íbamos a morir, porque, hermano, por más que sea, o sea, le han dicho que deje la medicación, la cuestión, bro, oye, o sea, eso era un problema, pues, nos iba a venir un problema. Y ya yo iba preparado para eso. Pero no, la chica realmente nos abrazó, nos bendijo, nos dijo que los mejores días de su vida los había vivido Mauricio con nosotros. Oye, hermano, para mí eso fue un bien, bro. Yo le había regalado una Biblia a él. Yo paso al cuarto, fui uno de los pocos que pasó al cuarto. Él lo había acostado en su cama. Él se estaba, en medio de la convulsión, él se ahogó con su propia lengua. Pues eso fue lo que pasó. Okay. Y se estaba como amarrando el pantalón o algo, me imagino, porque quedó en una posición donde se estaba amarrando y eso. Yo recuerdo, hermano, que hay algo que tienen las personas que fallecen, y es que cuando tú ves el cuerpo
sientes que ya no tiene alma, sientes que ya hay algo que falta en el cuerpo como tal. Veo la Biblia al lado de él y yo le digo, ya, no recuerdo cómo es que se llama la hermana, pero le digo, oye, mira, disculpa, la Biblia, o sea, no, aquí no hemos tocado nada, eso estaba así tal. Cuando veo el pasaje en donde estaba guardada la Biblia, hermano, estaba en una parte, en un escrito que dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hermano, yo leo eso y se me espelucó el cuerpo, pues, o sea, fue algo que coño. Y antes de eso, después la hermana nos llamó y nos dijo que él antes de morir había agarrado a su sobrinita, él tenía una sobrina chiquita, y le había dicho que, o sea, le había predicado y le había dicho que si en algún momento se llegaba a ir, que siempre confiara en Jesús, que siempre, hermano, o sea, eso fue un testimonio tremendo. Y es lo que te digo, pues la muerte llega, Claro, tiene... a veces de momento, pues. Y tiene su misticismo, por decirlo así. Tiene su misticismo. Bueno, sí, realmente sí. Sí. No, es que bueno, me trae muchos recuerdos de muchas vainas que No, también mano, es pasé. que hablar de estos temas Es fuerte, es fuerte. muy, muy fuerte. Desde el punto de vista que lo veas, hablar de ese tema es duro. Y sé que a nuestra comunidad también le va a traer recuerdos. Sé que estábamos hablando de, o sea, de estas alucinaciones, se podría decir, antes de la Ok. muerte, pero ahorita que trajiste este cuento, esta historia tuya, recuerdo cuando mi tía falleció Sí. de cáncer. Ok. Eh, pero eso fue una vaina súper, no voy a decir súper loca, porque ya estábamos esperando, estaba en la casa, pero estábamos esperando que falleciera. El cuento es que yo estaba en Ciudad Alianza y mi tía vivía en Santa Rosa, Ok. ¿ya? Pero yo estaba en Ciudad Alianza editando un video que iba para un festival de video amateur, por decirlo así. Yo estoy editando el video, recibo la llamada y lo que recibo la llamada, lo que me dice es, Ángel, mi tía se murió. Yo estoy así y recuerdo que estaba en casa de las mamás de Kashmir. Ok. Recibo la llamada, yo sigo editando y siento como que o sea, un escalofrío, pero sigo editando y me dicen, Ángel, ¿pero qué pasó? Yo pues siempre he sido en ese, menos con mi papá, pero en ese sentido, me decía, yo estaba así, mi papá se murió, mi tía se murió, y yo estaba editando. Todos se me quedaron mirando así como que, pero vete. Claro. Y yo, Ángel, pero si quieres te llevamos, que no sé qué broma. No te preocupes, ya me van a venir a buscar. Es lo único que dije, no me habían dicho que me iban a venir a buscar ni nada. Ya me van a venir a buscar. Termino de editar, faltaba una mariquera para terminar y dije, ya va a renderizar. Y justamente yo termino así de renderizar, o sea, para darle para que renderice, me tocaron la corneta para irme. Me voy. Y ahorita que tú estás hablando de que las personas cuando tú las ves, o sea, se ve que no tienen... Cuando yo llego a casa de mi tía todavía estaba en la cama. Ok. Estaba la funeraria, pero no la querían sacar. Porque como había muerto en casa, entonces hay que hacer todo un papeleo. Claro, porque, claro. mira, ¿sabes qué? O sea, como que murió por muerte natural. Creo que tiene que ir la policía, la cuestión. Puede ser un médico, Protección civil. puede ser un médico que te haga como que el acta de función de que, mira, murió en su casa, o sea, no el acta de función, sino que el levantamiento del muerto de, mira, pasó esto. En ese interín de Ciudad Alianza a Santa Rosa, sé que se estaban comunicando con la doctora de nosotros de cabecera que nos ha atendido a todos en la casa, tanto parte de mamá como parte de papá.
y hablaban con, pero llévatela que yo te hago el levantamiento, no te preocupes, o sea, yo soy la doctora. Imagínate, ponte, eran como que las 10, 11 de la noche, algo así, no recuerdo bien. Vamos a ponerle 45 minutos para llegar a la casa. Todavía mi tía estaba ahí. O sea, mi tía no la quisieron mover. Hermano, yo me arreché. Mano, que te la lleves. No, cabrón, no me la puedo llevar. La agarré, la levanté y el rigor mortis, mano, mi tía. Claro, ya estaba ya tieso. Pero en ese momento, cuando yo la levanto, estaba tiesa. Ok. Y yo le digo, tía, o sea, te tienes que ir porque o sea, no. Mano, mira, Se puso eso. la llevé, la monté, pum, vámonos. No la abrieron hasta que llegó el levantamiento del cuerpo. Y mi tía estaba ahí, yo la vi, porque la vi en la plancha esa. La pana que esa mierda me da mucha rechera también. Pero la vi en esa plancha y yo, pero empieza a vestirla, no podemos hacer nada, no podemos hacer nada. Mano, de verdad, como 3, 4 horas en esa. Pero es lo que tú dices, es lo que tú sientes. Sí. O sea, lo sientes. Aquí hay otra anécdota con respecto a muertos, que no se lo he contado a nadie. Yo creo que tengo las fotos por ahí, pero eso sí no las voy a poner, porque es delicado. Yo aquí tuve un pana, que él era taquinopráctico, algo así, que es el que prepara los muertos. Ok. Y un día me dice, Ángel, acompáñame, vamos a levantar un muerto. Y yo, vamos. Acá en Perú. Acá en Perú fue aquí, Ok. eso fue hace que 6 años y yo tengo 6 con mi esposa, casi 7 años, hace 7 años. Ok. Yo todavía no había conocido a mi esposa. Voy, la cuestión, bueno, vámonos. El señor era un señor mayor, tieso, pero tieso, hermano, horrible. Después él me comentó, pero él le empieza a hablar, le empieza a acariciar. Hermano, tranquilo, mi viejo, que no sé, y empieza a acariciar. Del tipo Star Wars, más dicho, tipo no el señor, porque merece respeto, el señor estaba súper tieso, que no se dejaba, porque él tiene que meterle unas cosas por la garganta y en la nariz y todo eso, no se dejaba, estaba todo Inflamado. inflamado. Y él empezó, papito, porque aparte era gocho, papito, pero déjese quieto, se dejó. El señor se puso súper flaco, mano, como si tuviese así, lo vistió. Y eso sí, claro, esto ya es un pelín, no va dentro de lo que nosotros hablamos, pero es un pelín asqueroso, porque él me dice, Ángel, tiene muchos gases. Ajá. Él murió con muchos gases en la cuestión, tengo que sacárselo. Mano, agarró una aguja, parecía una aguja de esas de para vacas. Ok. Se la mete aquí y tú escuchabas. Y él me dijo, no te preocupes, que no va a oler. No va a oler. Esa vaina olió asquerosísimo. Y la paciencia con la que ella me dice, es que pasa que eso también a nosotros nos enseñan, porque tú los ves en la morgue que están súper tiesos y ahí tú tienes que hablarle. Tú le hablas a ellos porque todavía su alma está ahí. Tienes que hablarle para que ellos se vayan. Hermano, nosotros lo sacamos, la cuestión. De verdad que el tipo súper profesional en su vaina. La única vez que he ido y yo saqué al señor y todo, pero de verdad que por lo menos la experiencia a mí me gustó. No la volvería a hacer, pero me gustó. Bueno, hermano, incluso ahí hay cuentos, no sé si ha pasado o a ti te ha pasado con algún familiar, pero yo recuerdo que en uno de los entierros de mi familia, creo que fue una de las tías, hermana de mi abuela materna, allá la iban a trasladar, era de un sitio a otro. Creo que, o sea, de por sí ella creo que quería que la enterraran en Carúpano, que es de donde es mi familia. Pero la terminaron enterrando en Caracas porque ella falleció de cáncer en Caracas. Algo así fue. El hecho es que en ese traslado el ataúd se puso hiper pesado, hermano. Hiper pesado. Se ha escuchado sobre hiper pesado. Tanto así que ella tuvieron que sacarlo. O sea, tuvieron que, en vez de enterrarla en Caracas,
tomaron la decisión de llevarla a Carúpano. Y en ese traslado de Caracas a Carúpano, hermano, el ataúd, súper, como si no hubiera nadie en el ataúd. Pero cuando la iban a enterrar en Caracas, la gente decía que no la podían cargar, Claro, de lo pesado que era. Pues. sí, sí he escuchado sobre eso. Entonces, oye, Es que la muerte en sí, como tú dices, la muerte es un misterio. tiene su misterio. La muerte es un exactamente. misterio realmente. Pero bueno, hermano. Bueno, ¿alguna? Las redes. Las redes. No hay más ningún cuento. Entonces, Creo que hablamos más bien de más. sí, bueno, es que es un tema también delicado Sí, que también nos evoca muchas cosas de que siempre van a venir cuentos. En este caso fueron muy personales, sí. que, bueno, yo no había compartido con nadie, más bien, Y para que sepan, las personas que nos escuchan, realmente, si nosotros hablamos de una o dos historias de las cuales vamos a contar, porque realmente casi nunca nos contamos lo que vamos a hablar para que haya esa sorpresa como tal. Pero aquí por lo menos hubieron dos historias que no, sí, que yo sé que no iban a ir, nos fuimos de... pero bueno, surgió. Sí, es que así es, bueno, es que cuando no tienes un guión y todo lo improvisamos, realmente así es que suceden las cosas, sucede esta magia. Pero bueno, vamos con las redes. Recuerden siempre seguirnos por Instagram, TikTok y YouTube. Por supuesto en Spotify. Hablando de Spotify, tengo que subir los últimos episodios. El episodio 5 no se sube. Recuerden que es Frecuencia Cero Podcast. ¿Ok? También recuerden darle a la campanita en el video, compartir el video si te gusta y darle like. Es la manera que nos puedes ayudar para que estos videos se rieguen por todo el algoritmo y nos vean más personas. Es así, mi gente. Y bueno, recordarles que, como siempre, nos mantengamos todos en la misma frecuencia, en la frecuencia cero, hermano. Hasta la Así es. próxima.